Saludos cordiales. En este video vamos a explicar en qué consiste la dinámica de fluidos computacional, esta importante herramienta que permite determinar el comportamiento de un flujo tridimensional a través de simulaciones numéricas realizadas en computador. Para ello, en primera instancia es necesario manifestar que existen tres metodologías que pueden emplearse para determinar el comportamiento de los flujos tridimensionales que nos permiten obtener sus parámetros, como por ejemplo las velocidades, presiones, temperatura, transferencia de calor, transporte de sólidos, socavaciones, entre otros. En primer lugar tenemos la dinámica de fluidos teórica, que describe el comportamiento de los fluidos mediante el uso de ecuaciones que han sido obtenidas a partir de la aplicación de los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica a un volumen finito. También existe la dinámica de fluidos experimental, cuyo objetivo es la modelación de fenómenos hidráulicos en laboratorio, en modelos a escala, y finalmente tenemos la dinámica de fluidos computacional que describiremos a continuación. La dinámica de fluidos computacional es una herramienta empleada para realizar el análisis en computador de sistemas que involucran el movimiento de fluidos, en base a una solución aproximada de las ecuaciones que rigen el comportamiento de los fluidos. Proceso en el que las ecuaciones de Navier-Stokes son discretizadas y resueltas en pequeños volúmenes de control que constituyen las celdas del dominio computacional. Debemos tener en cuenta que la naturaleza del movimiento de un fluido es compleja, debido a que en este fenómeno se llevan a cabo procesos de transferencia de masa, cantidad de movimiento y de calor. Estos procesos pueden representarse a partir de los siguientes principios: conservación de la materia, conservación de la cantidad de movimiento, segunda ley de Newton, conservación de la energía o primera ley de la termodinámica. Dichos principios pueden ser descritos mediante ecuaciones a las cuales se les da un enfoque diferencial para aplicarlas a volúmenes de control infinitesimales, obtenidos a partir de la discretización del dominio. Proceso que consiste en la división del dominio computacional o espacio de análisis en pequeños bloques o volúmenes de control en los cuales se resuelven las ecuaciones. Cabe indicar que las ecuaciones referidas se resuelven de forma aproximada en todos y cada uno de los volúmenes de control que forman parte del dominio computacional. Y esta formulación diferencial permite evidenciar detalles del flujo con gran precisión. Respecto al volumen de control, podemos manifestar que es una región finita con fronteras abiertas por las cuales se pueden definir flujos de masa, cantidad de movimiento y energía. Entre estas fronteras se hace un balance de flujos entrantes, salientes y remanentes, siguiendo el modelo planteado por Euler para describir un campo de flujo. Este modelo realiza la descripción del movimiento de un fluido tomando como referencia el espacio físico, para lo cual se define un volumen finito denominado volumen de control, a través del cual el fluido se mueve hacia adentro y hacia afuera del mismo. A continuación vamos a describir los principios que mencionamos previamente. Ecuación de la continuidad. Esta ecuación es una forma de expresar de manera analítica el principio general de conservación de la materia, el cual establece: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio indica que, en un volumen de control, la masa del fluido que atraviesa cualquier sección de una corriente por unidad de tiempo es constante. Al considerarse un flujo incompresible, la ecuación de la continuidad se simplifica, obteniendo esta expresión que representa la divergencia del vector velocidad. Ecuación de la conservación de cantidad de movimiento. Con base en el segundo principio o ley fundamental de la dinámica, se deduce que solamente las fuerzas actuantes sobre un fluido, ya sean de volumen como la gravitatoria o de superficie como la presión o las fuerzas viscosas, pueden modificar la cantidad de movimiento de un cuerpo. Este principio indica que la suma vectorial de las fuerzas externas que actúan sobre el volumen de control es igual a la variación de la cantidad del movimiento de la masa por unidad de tiempo. Podemos observar un esquema de las presiones actuantes en un prisma idealizado de un flujo, y conforme lo evidenciado podemos formular estas ecuaciones a partir de las cuales se puede establecer la gradiente de presión. En el siguiente esquema podemos visualizar las tensiones actuantes en el mismo, en cada dirección. A partir de esta representación se formulan estas ecuaciones que permiten obtener las tensiones actuantes en el prisma idealizado. Como es lógico, también actúa la fuerza debida al peso. Para aplicar la segunda ley de Newton es necesario definir el campo de aceleraciones, que se deriva del campo de velocidades, y se define como la variación temporal de la velocidad en un punto considerado. Aquí es necesario notar que existen aceleraciones convectivas debidas al movimiento y también aceleraciones locales debidas al peso propio. Habiendo identificado las fuerzas actuantes y el campo de aceleraciones, podemos aplicar la segunda ley de Newton en el sistema planteado, y desarrollando las expresiones se obtienen las ecuaciones diferenciales de la cantidad de movimiento.
Ecuación de la conservación de energía. Se basa en la segunda ley de Newton, la cual, si es aplicada a un volumen de control, expresa que la variación temporal de la energía total de dicho volumen se debe al trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre él. A partir de la condición de equilibrio dinámico de las fuerzas en las direcciones tangencial, normal y binormal, y aplicando la segunda ley de Newton a un elemento diferencial de masa de líquido de la forma dF, se obtienen las componentes de las fuerzas que actúan sobre el elemento. Ecuaciones de Navier-Stokes, ecuación general del movimiento. En virtud de que el comportamiento dinámico de los fluidos lo rigen los principios de conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía referidos anteriormente, sumado el efecto de la viscosidad en los fluidos, se han desarrollado las ecuaciones de Navier-Stokes, en las cuales se involucran las características tridimensionales de dependencia del tiempo y los esfuerzos viscosos de los fluidos. Para obtener las ecuaciones de Navier-Stokes es necesario reemplazar las tensiones obtenidas en las ecuaciones de la cantidad de movimiento por las tensiones de Reynolds. Este sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden permite modelar el comportamiento tridimensional de los fluidos de manera simplificada, en base al campo de velocidades. Recordemos que son estas las ecuaciones que se resuelven de forma aproximada en todos y cada uno de los volúmenes de control que forman parte del dominio computacional. Como podemos evidenciar, las ecuaciones que rigen el comportamiento de los fluidos son diferenciales de segundo orden, por tanto su resolución resulta muy compleja y considerando que estas deben ser resueltas en un número importante de volúmenes de control, esta resolución se complica aún más. Sin embargo, esta solución puede aproximarse. Dicha resolución, llamada simulación numérica, se realiza mediante un proceso iterativo, es decir, las ecuaciones que referimos hace un momento se resuelven de manera iterativa en cada uno de los volúmenes de control o bloques que conforman el dominio computacional, proceso que es posible llevar a cabo gracias al continuo desarrollo tecnológico que ha permitido contar actualmente con equipos de cómputo cada vez más robustos en cuanto a rapidez y memoria para el almacenamiento de un número elevado de datos que se requieren para el efecto, los cuales por sus características son capaces de realizar una gran cantidad de cálculos por unidad de tiempo. Recordemos que son varias variables las que se obtienen en cada uno de los bloques que conforman el dominio computacional y se tiene un número elevado de volúmenes de control. Por tal razón se requiere un alto desempeño del equipo de cómputo y suficiente espacio de almacenamiento para estas variables. Pese a que actualmente existen computadores muy robustos en cuanto a las características referidas, las simulaciones numéricas se llevan a cabo en tiempos extensos, dependiendo de las prestaciones de cada máquina en la que se desarrolla. Son tres fases que se llevan a cabo en la modelación numérica. La primera de ellas es el preprocesamiento, en la cual se realiza la selección y discretización del sistema en subdominios, es decir, se define el espacio de análisis o geometría y la división de este en subdominios a través del mallado. En esta etapa también se establecen las propiedades del fluido y las condiciones de frontera. Este último término se refiere a las características que tiene el flujo tanto a la entrada como a la salida del dominio computacional y en los bordes de cada uno de los volúmenes de control. La segunda fase es la solución, la cual es desarrollada por los paquetes computacionales mediante la aplicación y resolución de las ecuaciones que gobiernan el movimiento y describen los fenómenos físicos del fluido en los subdominios, o discretización y resolución de las ecuaciones en cada uno de estos bloques que forman parte del dominio computacional. Finalmente, en el postproceso realizamos el tratamiento y análisis de las predicciones numéricas, es decir, visualizamos o tabulamos las variables de interés. La dinámica de fluidos computacional tiene ventajas y limitaciones. Entre las ventajas podemos mencionar en primera instancia que permite reducir los tiempos y los costos en la ejecución de diseños. Pues si bien es cierto, los costos de equipos computacionales adecuados pueden representar una inversión importante, al igual que la adquisición de las licencias de los programas, estos costos son menores que por ejemplo los que involucran la creación de modelos físicos en laboratorio. Otra ventaja es que nos permite modelar sistemas o condiciones que son difíciles de representar experimentalmente, por ejemplo, sistemas con velocidades muy altas o condiciones de temperatura muy bajas o muy elevadas, al igual que la representación de condiciones peligrosas que pueden generar accidentes. Adicionalmente, una de las más importantes ventajas es que nos permite generar mucha información en cuanto a las variables de interés, las cuales pueden ser tabuladas o representadas de forma gráfica. Obviamente también existen algunas limitaciones, por ejemplo, el costo de los equipos de computación puede resultar elevado, particularmente cuando se trata de modelar sistemas específicos, es decir, cuando no se va a realizar un número importante de modelaciones. También es necesario contar con personal calificado para realizar las modelaciones, puesto que existen parámetros de calibración que suelen ser muy sensibles
y se requiere un alto grado de conocimiento para generar los modelos y poder interpretar los resultados obtenidos. Además, la experiencia suficiente para aceptar o no los valores que vamos obteniendo. Todo esto está asociado a la validez de los resultados, pues existen fenómenos complejos que deben ser representados, como por ejemplo los flujos bifásicos, en los que la mezcla agua-aire juega un papel importante, o algo más general que es el fenómeno de la turbulencia. Este último fenómeno puede ser descrito como el caos en la mecánica de fluidos, pues tiene que ver con el movimiento desordenado de las partículas de un fluido que genera remolinos, vórtices y con ellos sus cambios rápidos en el tiempo y en el espacio, las fluctuaciones. Para la representación de este fenómeno, todos los programas CFD cuentan con varios modelos de turbulencia, cada uno de los cuales cumple una determinada función dependiendo de lo que se desea simular. Por eso se requiere personal calificado que sea capaz de seleccionar un modelo de turbulencia adecuado para representar adecuadamente los fenómenos de interés sin la necesidad de extender demasiado el costo computacional. Existen varios programas para realizar modelos unidimensionales, bidimensionales y otros más complejos que representan tridimensionalmente los fenómenos hidráulicos, los cuales nos permiten realizar análisis de todo tipo de infraestructuras o fenómenos hidráulicos, interacción con máquinas, comportamiento de partículas en suspensión o diseño aerodinámico inclusive. A continuación me permito mostrar animaciones realizadas a partir de la modelación de algunas estructuras. Por ejemplo, una compuerta vertedero que permite el flujo simultáneo superior e inferior, en el cual podemos visualizar las velocidades que se presentan en el dominio computacional en los diferentes instantes o las presiones en cada punto del sistema. En esta animación podemos evidenciar el comportamiento del flujo de una estructura de disipación de energía, en la que vemos el desempeño del cuenco amortiguador. Inclusive se pueden analizar fenómenos más complejos como la descarga en un vertedero escalonado en una central hidroeléctrica, para saber el comportamiento del flujo al pie de esta estructura y el desempeño de un muro deflector. También se puede simular el lavado de sedimentos en un embalse para analizar algunos datos de interés como la masa de sedimento removida con el flujo de descarga de los desagües de fondo, que podemos representarla gráficamente o en una animación. Como hemos visto, la dinámica de fluidos computacional constituye una importante herramienta para el diseño hidráulico, pero es importante manejar adecuadamente los conceptos que intervienen en esta disciplina para poder caracterizar adecuadamente los fenómenos hidráulicos de interés. Les invito a dejarme en los comentarios sus dudas, las cuales trataré de solventar oportunamente. Saludos cordiales y hasta una próxima oportunidad.